Entonces, y esa parte, pues obviamente que la fama lo comienza a llevar a otros asuntos, güey. Que ahí en la serie es donde te marca muy claro, porque es eso, o sea, los que entendemos la forma en cómo falleció Paco Stanley es un modus operandi de criminalizado. Eso no, porque fue un ataque directo. No fue ni un robo, ni un secuestro, ni no, güey. Fue un ataque directo, güey. Y el ataque directo es el modus operandi del que hasta la fecha todavía no hay nadie señalado por ese asesinato, güey. Pues te das cuenta, güey. Y son teorías que se han manejado, güey. Sí, güey, pero hay veces que no es necesario ser un científico, güey. Para decir que fue un ataque directo del crimen organizado. No, pero fue un tema relacionado con el Señor de los Cielos, güey. Pues sí, güey. Fue un tema de eso, güey. O sea, aunque el Señor de los Cielos ya tenía un año que había fallecido cuando fue lo de Paco. Te digo, también hay que entender esa época, güey. Era la época de oro cuando el crimen organizado se estaba construyendo y empezaban a surgir todas estas figuras, güey. Apenas nos empezábamos a dar cuenta del Mayo Zambada, de Félix Gallardo, de Caro Quintero, del Señor de los Cielos. Se empezaba a construir ese México, güey, que para muchos no conocíamos, güey. Y entendamos, eran los momentos donde se empezaba a corromper y donde empezaba a penetrar el narcotráfico en todas las índoles de la sociedad, güey. Y el espectáculo no era la excepción. No era la excepción. Por eso existió esa relación. Y Paco, teniendo esa popularidad, más aparte, güey, que esa popularidad le abría otras puertas donde hasta cierta manera pues lo volvía más impune. ¿Quién iba a pensar en ese momento exacto, en ese contexto donde Paco tenía relaciones con el prigobierno, donde Paco tenía relaciones con las televisoras más importantes, donde Paco era toda una figura nacional? ¿Quién chingados íbamos a pensar que tenía una relación con el Señor de los Cielos, güey? O sea, no se podía percibir, güey. O sea, porque antes se creía que la televisión era intocable, güey. ¿Por qué, güey? Pues porque veías como grandes figuras, güey, a la gente que salía en los medios de comunicación. Por eso se construían, si te fijas, los grandes íconos de la televisión mexicana y del cine mexicano son los íconos que se construyeron desde los años 50 hasta los años 90, güey. Ponte a analizar, son los grandes íconos, güey. Porque así se percibía en la sociedad mexicana, güey. Yo me imagino, no sé, yo no crecí en los 90, güey, afortunadamente. Pero yo me imagino que todo este tema de que no se percibía la operación que se tenía, por ejemplo, de este señor con altos rangos del crimen organizado, güey. Pues era por el poco acceso a la información que se tenía de las personas comunes y corrientes en aquel entonces, güey. Estamos hablando de que la gente nada más se informaba a través de los periódicos, de la radio y la televisión, güey. Sí. Nada más. Que hasta la fecha pues son los medios masivos más importantes, pero que el internet les ha hecho mucha mella, en el sentido de que hoy en la actualidad difícilmente puedes manipular la información, o puedes manipularla con mayor facilidad. Hay de las dos. ¿A qué voy con esto? Siendo Televisa la principal televisora, o vamos a ponerlo en este supuesto, que haya sido un monopolio, güey, de la información, porque Azteca pues todavía no era el Azteca que le hacía competencia directamente a Televisa, güey, en los años 90, en la década de los 90. Televisa siempre se mantuvo siendo un poco más grande que Azteca, güey. Entonces, antes la gente no sabía o no tenía indicios de que, como tú lo dices, de que siquiera estuviera incursionando el crimen organizado en México. Se tenía conocimiento del crimen organizado, sí, pero nada más en el norte del país. Tijuana, Juárez, la plaza de Carrillo, güey, Juárez, todo el estado de...
Ay, pues, ¿qué? ¿Sinaloa? Sí, Sinaloa es el estado, ¿verdad? Sí, pero recuerda que el primer cártel, que es el cártel, fue en Guadalajara. El cártel más importante, el primer cártel que fue grande, güey, que comandó Félix Gallardo fue el cártel de Guadalajara, güey. Que de hecho fue Félix Gallardo quien lo hizo grande, güey. Si el DIF está viendo esto. Protección al menor. ¿Y qué, güey? Digo, mucho menos iban a imaginar que un ícono como Stanley, güey, pues iba a tener vínculos con el narcotráfico. Entonces, por eso le daba la libertad a este señor de operar de una manera sin deberla ni temerla, güey. ¿Sí me explico? Actualmente hemos sabido que muchos famosos, incluso que ya están muertos, güey, tenían vínculos con el narcotráfico, güey. Pero por todo este acervo histórico que se ha tenido a lo largo de las investigaciones, güey. Entonces, el tema de Paco Stanley, güey, como tú lo dices, sí le permitía tener diferentes fuentes de dinero, diferentes ingresos de una manera, puta, güey, que era de los mejores pagados en esa época, güey. Si no es que el mejor pagado en esa época. Hay una escena en la serie, güey, donde cuando corren a Mayito, no, a Paco. Paco, el güey, el tecladista, pues, el de la orquesta, creo que sí es Paco. No sé si sea su nombre real, no sé. Pero cuando corren a ese güey y nada más, bueno, lo marcan ahí en la serie que dice, tú vas a seguir cobrando tu sueldo, aunque salga de mi salario, aunque salga de mi cartera, tú vas a seguir cobrando tu sueldo. Pues esos son cosas que se podía permitir güey. O sea, las mansiones que se manejaban, güey, en esa época. Si te fijas en la época de los 90s de la televisión mexicana, güey, pues los artistas tenían un pinche poder adquisitivo cabroncísimo, güey. O sea, tenían mansiones, tenían carros de lujo, tenían una pinche vida de multimillonarios. Actualmente no es así, güey. Porque, pues, bien o mal, si a las estrellas de la televisión les siguiera yendo bien, no estarían incursionando en el mundo del internet para hacer su misma competencia. Entonces, con Paco Stanley, el tema de los vínculos que tenía con el narcotráfico, pues sí era ay, cabrón, era un tema hasta cierto punto, como bien lo decimos ahorita, desconocido, pero que fue como que el punto de quiebre de toda su carrera, güey. O sea, de que lo mantuvo, así lo percibo yo, lo mantuvo tanto fuera del ojo público que perdió el control, se le salió completamente de las manos, güey. Y como que fue exactamente el punto de quiebre para el declive de su carrera. En una de las, estaba leyendo un archivo de ¿cómo se llama? De Univision, de toda esa investigación que se hizo de Paco Stanley, güey, donde incluso él declara que no es cierto, es Mario el que declara que ya cuando hacen el programa, pero ahora en Azteca, ya güey de Paco ya era una persona completamente diferente, hasta físicamente hablando, que una persona completamente diferente, pues porque la cocaína estaba llevando a puntos. Pero ahí también Mario, o sea, yo creo que Mario miente, güey, en muchas cosas, güey.